Bien amigos, hoy es 12 de julio 2018. Después de ese receso por el Mundial de Fútbol Rusia 2018, que solamente clasificamos hasta los octavos de final, ahora sí retomamos estas actividades académicas. Estoy un poco afectado a la garganta, pero voy a hacerlo. El tema es sobre responsabilidad penal para adolescentes, Ley 1098 del 2006. Voy a tomar en consideración aquí una sentencia de la Corte Suprema de Justicia en sede de casación penal, el radicado 5313 del 13 de junio del 2018, hace un mes. Magistrado ponente el doctor Luis Antonio Hernández Barbosa. También allí hay un referente a la ley 12 de 1991, que es la Convención de los Derechos del Niño, y las reglas de Beijing también, Asamblea General de las Naciones Unidas, noviembre de 1985, particularmente sobre la detención como último recurso. Me voy a centrar en eso precisamente. La última ratio es la privación en centro de atención especializada para estos adolescentes infractores de la ley penal. El caso es un asunto que se tramitó en unos hechos que se presentaron en Bogotá, toda vez que un joven de 16 años accede carnalmente a una joven de 13 años, la embaraza, y entonces es sancionado en primera instancia a 48 meses de privación de la libertad, a pesar de que ya era mayor de edad, que ya había cumplido 21 años. Y entonces se va en apelación y el Tribunal Superior de Bogotá revoca la decisión de primera instancia de la CUBO, imponiendo reglas de conducta. Esto se va en casación y la Corte Suprema de Justicia no casa, dejando en firme la decisión del tribunal, pero bajo otros presupuestos que hacen ahora doctrina, jurisprudencia importantísima para tener en consideración frente a casos de menores que posteriormente, que han cumplido los 18 años, están siendo sancionados, que son por montones los casos que se nos dan acá. Recuerden que la ley de infancia y adolescencia indica que para la edad, para procesarlos penalmente, debe ser entre 14 y los 18 años. Un preámbulo de ello es necesario revisar el artículo 187 de esta norma procedimental, la de Ley 1098, que dice en términos generales lo siguiente. Antes de eso, entonces, mire, en el recuadro principal me parece algo muy importante también de la Corte Suprema. Ahora volvemos sobre ese acápite, pero dice allí básicamente que comillas, en procura de asegurar el interés superior del menor, es preciso, una vez establecida la materialidad del delito y su responsabilidad, no aplicar sin mayor ponderación la privación de la libertad en centro de atención especializada, sino por el contrario constatar qué medidas se encuentran acordes a esa situación y materializan los propósitos del legislador y de la normatividad internacional. Todo ello dentro del marco del principio de legalidad de las sanciones. Volviendo entonces al artículo 187, para este caso de los menores, dice así: ¿cuándo procede la privación de la libertad? Esto fue modificado por el artículo 90 de la Ley 1453 del 2011. La privación de la libertad en centro de atención especializada se aplicará a los adolescentes mayores de 16 y menores de 18 que sean hallados responsables de la comisión de delitos cuya pena mínima establecida en el Código Penal sea o exceda de 6 años de prisión. Es decir, hay delitos normalmente que se cometen, por ejemplo, un porte ilegal de armas. Si el joven tiene 16 años y además la norma dice que son 9 años para el porte, cabe entonces imponer la privación de la libertad en centro de atención especializada, porque se cumplen los dos requisitos objetivos: la edad, 16 años,
y el delito que sea o exceda de 6 años. En estos casos, la privación de la libertad en centro de atención especializada tendrá una duración de 1 año hasta 5 años, entre 1 y 5 años, salvo lo dispuesto en los incisos siguientes. Entonces, ahora sí, la privación de la libertad es procedente también en un centro especializado cuando el joven esté en los 16 hasta los 18, entre 14 y 18 años, cabe imponer la privación de la libertad, pero cuando se trate de delitos como el homicidio doloso, el secuestro, extorsión en todas sus formas y delitos agravados contra la libertad, la integridad y formación sexual. En ese caso, la sanción, como dice la norma, dice la duración de la privación es entre 2 y 8 años, con el cumplimiento total del tiempo de sanción impuesta por el juez. Es decir, en este caso sí no se puede sustituir por otra de las del artículo 177, como me voy a referir ahora, es decir, por ejemplo, sustituirla por una, como dice el 177, una amonestación, o sustituirla por reglas de conducta, prestación de servicios a la comunidad, libertad asistida o internamiento en medio semicerrado. Esto sí se puede hacer para aquellos que son sancionados, pero bajo los presupuestos del inciso primero, es decir, 16 años y por un delito menor de 6 de mínimo igual o exceda de 6 años. En esos casos podría esa sanción, que va de 1 a 5 años, entonces sustituirse por una de esas que le acabo de mencionar. No así entonces en un homicidio doloso. Diríamos que ahí sí no cabe que se sustituya, sino que se cumpla físicamente con el tiempo de sanción que le imponga el juez. Que normalmente en esos delitos se parte de 2 años, pero le imponen, por ejemplo, 48 meses o los 60, en fin, según la gravedad del delito, unos presupuestos que debe tener en cuenta, o criterios que señala el artículo 179 para la definición de las sanciones, ¿no? Como son la naturaleza y gravedad de los hechos, la proporcionalidad e idoneidad de la sanción atendida a las circunstancias y la gravedad de los hechos, las circunstancias y necesidades del adolescente y las necesidades de la sociedad, la edad del adolescente, la aceptación de cargos por parte del adolescente. Esos son los criterios que se deben de tener en cuenta para imponer las sanciones. Y la finalidad de las sanciones, dice el 178, dice, las sanciones señaladas en el artículo anterior tienen una finalidad protectora, educativa y restaurativa, y se aplicarán con apoyo de la familia y de especialistas. Y hago énfasis en este preámbulo por lo que vamos ahora a revisar en esta sentencia interesante de la Corte Suprema de Justicia frente a este caso que se ventiló pues en Bogotá, recientemente definido pues en sede de casación penal. Sin más, entonces, miremos a ver. El caso concretamente entonces es un joven de 16 años que se va a vivir con el progenitor a la casa de una señora con su hija de 13 años, y ahí en 5 oportunidades la accede carnalmente y como consecuencia queda embarazada, procreando una niña el 26 de noviembre del 2012. Decía aquí entonces, en este caso, el Juzgado Séptimo Penal del Circuito para Adolescentes de Bogotá, en sentencia del 6 de diciembre del 2016, consideró entonces sancionarlo, privarlo de la libertad en centro de atención especializada por el término de 48 meses. El defensor apela y el Tribunal Superior de Bogotá lo modifica a través del fallo recurrido, expedido el 9 de marzo del 2017, en el sentido de fijar como sanción la imposición de reglas de conducta y consecuentemente ordena la libertad del joven previa suscripción del acta de compromiso. Ahí se va entonces en casación, lo eleva el procurador, sustenta el recurso extraordinario, y la Corte entonces no casa, deja en firme la decisión del tribunal, pero haciendo una salvedad de que no bajo los argumentos que expuso el tribunal o el cuerpo colegiado de Bogotá. ¿Qué consideró el cuerpo colegiado? Dice así, comillas:
Cierto es que para sustentar su decisión, la juez tuvo en cuenta la naturaleza del caso y la gravedad de los hechos, la problemática del adolescente y sus necesidades. Por lo tanto, si bien los hechos fueron cometidos siendo menor de edad, no procedía la sanción de privación de la libertad, sino cualquier otra medida como imponer reglas de conducta o servicios a la comunidad, pues debe tenerse en cuenta que al joven nunca se le impuso medida de internamiento preventivo, aunado al hecho de que el mismo, para la fecha de imposición de la medida de privación de la libertad, había cumplido ya 21 años. Por ello no le era aplicable el artículo 187. Entonces el tribunal considera que ya había cumplido 21 años y además que no se había impuesto medida preventiva antes, es decir, no estaba detenido. Sumado a lo anterior, debe adicionarse que el parágrafo primero del citado artículo dice, del artículo 187, que si estando vigente la sanción de privación de libertad, el adolescente cumpliera los 18 años, continuará cumpliéndola hasta su terminación en el centro de atención especializada. Por consiguiente, de acuerdo con lo anotado, el joven al momento de la sentencia estaba en libertad, tenía la mayoría de edad y al no estar vigente la sanción de la privación de la libertad, para la sala procede otra medida diferente a la privativa de la libertad. Es que esto suele pasar frecuentemente, es decir, hoy por ejemplo iba para audiencia de sanción en un caso de había sido procesado un adolescente por un delito de homicidio y porte ilegal de armas. Pero resulta de que ahora está sentenciado y condenado por un delito ya como adulto. Es decir, está en la cárcel de Villahermosa condenado por un delito que incurrió ya siendo mayor de edad. Entonces, ahora lo citan a sanción y entonces, ¿qué es lo que pasa en esos casos así cuando el joven está ya detenido cumpliendo una sanción, la sentencia, de carácter retributivo ya porque ya es mayor de 18 años, no con las finalidades acá de infancia y adolescencia que son diferentes? Es decir, como infantes, como adolescentes, pues la finalidad de los criterios son protectora educativa, ¿no? Por eso es que si cumple los 18 años, estando detenido allí en el centro especializado, debe continuar hasta que la cumpla, dice el parágrafo del artículo 187. Pero si él ya está condenado como mayor de edad, por la ley 906, entonces lo traen acá, virtualmente se hace la audiencia y se impone esa sanción. Pero en este caso, pues si bien es cierto que habría la privación de la libertad, que es un delito de homicidio, pero debe sustituírsele por reglas de conducta o más bien por servicio, prestación de servicio a la comunidad allá en el centro penitenciario donde está. No es que el juez aquí llegue y lo sancione privándolo de la libertad 48 meses y tenga que esperarse a que cumpla esa sentencia ya como a mayor o adulto para que después venga y la cumpla esta impuesta por el juez de menores. No, eso no es procedente. Habrá que entonces es imponer una sanción de acuerdo pues al sistema cuando se trataba de responsabilidad penal para adolescentes, no ya con fin retributivo. Por eso es que la Corte entonces resaltó este acápite acá, porque dice, en procura de asegurar el interés superior del menor, es preciso, una vez establecida la materialidad del delito y su responsabilidad, no aplicar sin mayor ponderación la privación de libertad en centro de atención especializada, sino por el contrario, constatar qué medidas se encuentran acordes a su situación y materializa los propósitos del legislador y de la normatividad internacional. Todo ello dentro del marco del principio de legalidad de las sanciones. Es decir, la última ratio de la privación de la libertad. Hay casos que según su gravedad, el joven o el adolescente se le impone esa sanción privándole de la libertad, pues para que se cumpla con esos fines que indica el artículo 178. Dice, las sanciones señaladas en el artículo anterior tienen una finalidad protectora, educativa y restaurativa.
Y dice en el 187, en el parágrafo a que aludíamos, que si estando vigente la sanción de la privación, el adolescente cumple los 18 años, pues debe continuar cumpliéndola en ese centro especializado, de acuerdo con las finalidades de protección, de educación y restaurativa. Resulta que en este caso entonces la Corte dice, no, mire lo que considera entonces, ya revisando todos los instrumentos internacionales como son las reglas de Beijing y como son la Convención del Derecho del Niño, en los que la última ratio es la privación en un centro de atención especializada, que aquí entonces retomo una parte, dice: si la Fiscalía en este proceso no solicitó la referida medida de internamiento preventivo, ahora se rompería el principio de coherencia que debe gobernar el trámite si se dispusiera tardíamente la privación de libertad en establecimiento especializado, caso en el cual corresponde al juez efectuar un diagnóstico sobre tal aspecto, valorando que por voluntad del legislador corresponde al último recurso en el marco del sistema junto con otras medidas. Más adelante en el ítem 6 de esta decisión 50.313, comillas, así las cosas, considera la Sala que en este asunto no procede la privación de la libertad del procesado, pero no por las razones aducidas por el tribunal, sino porque de acuerdo a lo dispuesto por el legislador y que se aplica por regla general, no le fue impuesta a instancia de la Fiscalía medida de internamiento preventivo y ni siquiera la juez de control de garantías accedió a librar la captura solicitada por la Fiscalía, pues en audiencia del 3 de noviembre del 2015 consideró que casi 3 años después de los hechos el ente acusador se había dado cuenta de su urgencia y del peligro que representaba el procesado para la comunidad sin acreditarlo. En tales circunstancias, se fracturaría la coherencia propia del sistema si 6 años después de la comisión de los hechos, cuando el procesado tiene más de 21 años, se dispone la privación de su libertad, que como se advirtió en la normativa nacional e internacional debe tener el carácter de último recurso, quedando reducido su alcance al simple y llano componente retributivo ajeno a las funciones de las sanciones del Código de Infancia y Adolescencia. Es que nada se hace con enviar ya a un joven de 21 o 22 años, confinándolo entonces en un centro especializado, cuando es primera vez que está en el sistema. Entonces, dice la Corte, pues hombre, en estos casos hay unos parámetros que se han tenido en cuenta en este campo de infancia y adolescencia. La Corte Suprema hace énfasis en lo siguiente, mire. Conforme a lo anterior concluye la Corte, primero, uno de los objetivos primordiales de la Ley 1453 de 2011 consiste en dar al menor una efectiva oportunidad de reintegración adecuada a la sociedad, la cual no se consigue cuando simplemente se le priva de su libertad y por el contrario adquiere mayor conocimiento de la delincuencia gracias al contacto con otros infractores. 2. Colombia tiene entre sus compromisos internacionales derivados de la Convención de Derechos del Niño que la privación de la libertad del menor declarado culpable se utilice tan solo como medida de último recurso. Además de promover la reintegración del niño y que éste asuma una función constructiva en la sociedad y procurar otras posibilidades alternativas a la internación en instituciones. 3. Las reglas de Beijing. La respuesta al delito cometido por niños y niñas debe ponderar las circunstancias y necesidades del menor, así como a las necesidades de la sociedad. La restricción a su libertad impone un cuidadoso estudio y se reducirán al mínimo posible. Además de que se dispone un conjunto de medidas alternas a la privación de libertad para menores y se reitera lo dicho en otros instrumentos internacionales en el sentido de que la reclusión se utilizará en todo momento como último recurso y por el más breve plazo posible. Para cerrar entonces, dice la Corte Suprema que en este caso se fracturaría entonces la coherencia del sistema. Eso es un principio básico que surge ahora, novedoso. Además porque dice la misma Corte Suprema de que en este caso pues no tiene objeto, toda vez que incluso el joven
estás conviviendo, dice aquí también debe tenerse en cuenta que si el acusado nació en tal fecha, al proferirse fallo condenatorio tenía ya 21 años y tiene en la actualidad más de 22, además de que el informe psicosocial elaborado por la Defensoría de Familias indica que desde el año 2012 se radicó en tal parte y convive con una adolescente de 17 años, que tiene una buena relación de pareja basada en el respeto y la solidaridad, y la dinámica familiar gira en torno a la búsqueda de ofertas laborales sin que se tenga la noticia de nueva comisión de delitos. Esas circunstancias personales, entonces familiares y sociales, permiten deducir que en su caso no es aconsejable la privación de libertad en un centro de atención especializada, sino la imposición de reglas de conducta, a fin de brindar la oportunidad de que ahora, años después, cuando ocurrieron los hechos, pueda recomponer su vida y no recluírsele, medida esta última que, como ya se dijo, únicamente tiene un carácter retributivo o vindicativo. Así las cosas dentro del tribunal, pues no casa. Miren, una decisión novedosa, esto está dando de qué hablar acá en los juzgados de conocimiento de mi infancia y adolescencia, y pues nos obliga a estar acoplándonos el día a día a esta legislación, sobre todo teniendo en cuenta los tratados internacionales sobre los derechos que regulan las sanciones penales para los menores infractores. ¿A qué aludía? Porque en esencia, entonces, el último recurso es privarlo de la libertad, porque si la finalidad es de protección, de educación y es retributivo, no es vindicativo o retributivo como si se impone a las personas mayores con la ley 906 del 2004. Acá hay un sistema diferencial, el cual se regula bajo esas disposiciones de la ley 1098 de 2006. Entonces, traigo en colación esta importante decisión de la Corte Suprema de Justicia para que ustedes la consensúen con sobre todo los que tienen que ver con defensores públicos en el programa de infancia y adolescencia, que es muy importantísimo. Y obviamente en general también, porque sé que muchos litigan también en esta área especializada de infancia y adolescencia. Bueno, mis queridos amigos, vamos retomando entonces otra vez el hilo con estas audioconferencias. Dale link si te gusta, no te olvides, aquí estaremos entonces nuevamente recapitulando. ¿Ok?